Hola, en este video les voy a presentar el problema que hemos elegido como eje conductor de la materia análisis exploratorio y curación de datos. Antes que nada, me presento, mi nombre es Edgardo Ames, estoy casado, tengo 2 niños, soy licenciado en Ciencias de la Computación de FAMAF y hace casi 4 años ya cofundé BitLogic, donde trabajo haciendo ingeniería y arquitectura de sistemas. Me gusta mucho enseñar lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional y esto es lo que vengo a traerles hoy en la materia. Para empezar a contarles el problema que elegimos, primero tenemos que hacer un pequeño repaso por la historia, entender la evolución de la ciencia a lo largo de los años, y para esto les voy a contar eh, muy resumidamente una presentación que se hace en el libro El Cuarto Paradigma, donde cuenta cómo ha sido esta evolución. Los enlaces a la bibliografía, las publicaciones que vamos a mencionar, las pusimos acá en la presentación, debajo a la derecha, así que ustedes pueden clicar ahí y acceder a esos documentos. Bueno, el primer paradigma de la ciencia en la historia es el que denominamos el de la ciencia experimental, donde la ciencia se basaba en hacer observaciones de los fenómenos del mundo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Arquímedes, que se metía en la tina y entonces se desplazaba un volumen de agua igual al de su cuerpo, y lo tenemos a Galileo, que está haciendo observaciones del espacio, está viendo las lunas de Júpiter, está viendo estas estrellas que aparecieron alrededor de Júpiter que tienen movimientos que no coincidían con el modelo y el entendimiento que había del universo hasta ese entonces. Entonces él llega a la conclusión de que si bien el modelo heliocéntrico es el correcto, o sea, los astros giran alrededor del Sol, también hay astros que giran alrededor de otros astros. Sí, bueno, acá tenemos ejemplitos de los dibujitos que él iba haciendo cuando veía las distintas posiciones que tenían las lunas alrededor de Júpiter. Entonces, todo lo que se producía como fuente de conocimiento en esa época estaba basado en observaciones, y era completamente empírico. Después se producen cambios en la ciencia, y ya la ciencia empieza a tomar forma de modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, a Newton dando una fórmula para describir la gravedad y cómo se atraían los cuerpos. O tenemos a Kepler dando sus leyes de cómo se movían los planetas alrededor del Sol, o a Maxwell con sus ecuaciones sobre el electromagnetismo. ¿Sí? Entonces ahí ya teníamos modelos matemáticos, formas cerradas, que nos permitían entender cómo se daban los fenómenos del universo observable. Después hubo un tercer paradigma, que es el de las simulaciones, la ciencia computacional, donde ahí ya hay modelos matemáticos que no se pueden resolver de manera analítica, entonces escribimos programas que nos permiten reproducir el comportamiento que tendrían esos modelos, ¿sí? Y nos permiten tener un mayor entendimiento del mundo, ¿sí? Acá pusimos de ejemplo cómo se comportan las moléculas, podemos hacer simulaciones de eso, podemos hacer simulaciones de galaxias enteras, o podemos hacer simulaciones sobre los comportamientos sociales, ¿sí? Elegimos este ejemplo porque, bueno, en estos días fundamentalmente es un tema que está en boca de todos, ¿no? El tema de la discriminación y el racismo, y precisamente Schelling hace en los 70 una publicación donde da un modelo que dice que los grupos tienden a juntarse cuando tienen intereses parecidos y empiezan a segregarse de otros que tienen otros intereses, ¿no? Y acá hay otro aspecto muy importante, que es uno puede llegar a conclusiones a partir de una simulación, pero luego tiene que hacer experimentos para verificar que esas conclusiones son correctas, ¿sí? Uno dice, bueno,
Se deberían dar ciertos fenómenos de segregación y después tiene que ir a hacer un censo y ver que la gente realmente se mueve o se establece en un lugar siguiendo esos patrones para ver si son ciertos o no. Finalmente, el cuarto paradigma es en el que estamos viviendo hoy, el paradigma que se denomina la e-science, que combina todos los modelos previos, todos los paradigmas previos de la ciencia, ¿no? Porque tenemos modelos teóricos, después se hacen simulaciones computacionales y después hacemos experimentos para verificar que todas esas conclusiones a las que llegamos son correctas o para poder descubrir nuevas conclusiones a partir de sets de datos muy grandes. Elegí el ejemplo del LHC, que es el colisionador de hadrones en Europa, que es algo de la física subatómica, pero también puse estos otros ejemplos de investigaciones en e-science que se dan en otros ámbitos, ¿sí? Como pueden ser a nivel de la astronomía o como pueden ser a nivel de las neurociencias o sobre comportamientos sociales, sobre comportamientos climáticos o también oceanográficos, ¿no? Acá hay toda la ciencia hoy se está moviendo a este modelo, se ha movido a este nuevo modelo de extraer información a partir de grandes volúmenes de datos. Y eso es lo que nosotros pretendemos transmitirles en esta materia. ¿Cómo se puede hacer eso, ¿no? Y es lo que ustedes van a adquirir en las distintas materias de la diplomatura. Así que bueno, por fin ya llegamos al problema que les mencionaba al principio, el problema que elegimos para, conducir el dictado de la materia. Y tenemos que primero entender dos conceptos, uno que es el de reproducibilidad, que hace referencia a la capacidad que uno tiene de recomputar sus propios resultados. ¿Sí? Esos son los resultados que se denominan también intralab dentro de una misma organización. Y el concepto de repetibilidad, que hace referencia a la capacidad que tienen otros de obtener resultados consistentes, de poder repetir experimentos similares para obtener resultados compatibles. Y esos son reproducciones entre distintos laboratorios. Ya no es dentro de esa misma organización, sino entre distintas organizaciones. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuán fácil es reproducir experimentos propios o experimentos de otros? Y la revista Nature se hizo esa misma pregunta, hizo una encuesta entre científicos y les dijo, ¿ustedes creen que hay una crisis de reproducibilidad en la ciencia? Y el gráfico de la izquierda nos muestra que el 90% de los científicos dijo que creía que había una crisis en la reproducibilidad, o sea, que tenía muchos problemas para repetir experimentos propios o de otros. Y en el gráfico de la derecha podemos ver cómo según la rama de la ciencia se reportan diferentes problemas para reproducir resultados, ¿sí? Las barritas oscuras nos dicen las dificultades que tuvo una ciencia en particular para repetir experimentos de otros, y en la barrita clara los experimentos propios. Entonces ya no es más una cuestión de, ay, me cuesta repetir lo que hizo alguien más, sino también estoy teniendo problemas en repetir las cosas que hice yo mismo un tiempo atrás. Eh, Típica reacción de la industria de la informática es, bueno, los informáticos sabemos hacerlo mejor, nosotros no tendríamos esos problemas. Entonces elegimos 4 publicaciones que muestran que en la ciencia de datos también se dan los mismos problemas. Acá la primera publicación es de un investigador académico que intenta reproducir los papers de los últimos 25 años y se encuentra con muchísimos inconvenientes y él dice, también hay en la inteligencia artificial una crisis de la reproducibilidad. Otro que elegimos es el caso de Facebook, que intenta reproducir los experimentos
o que intenta replicar el experimento que hizo Google con AlphaGo, esta inteligencia artificial que era capaz de ganarle al campeón mundial de Go. Y ellos dicen que el código no estaba disponible, que los modelos no estaban disponibles, que así era muy difícil o prácticamente imposible reproducir un estudio, entenderlo o extenderlo, ¿no? Google también hace comentarios similares en otra publicación y ellos dicen, bueno, no solo tienen los problemas, los sistemas de Machine Learning no solo tienen los problemas de la industria de software, de la ingeniería de software, que son los problemas de la deuda técnica, sino que además tienen otro set de problemas ya propios del Machine Learning que también hacen muy difícil de repetir los experimentos. Y el último es de otro autor que dice que los autores, los propios autores de los modelos después tienen problemas en reentrenar los modelos y obtener resultados similares. Entonces, los problemas de reproducibilidad no son exclusivos de las ciencias convencionales, digamos, de las ciencias tradicionales, sino que también se dan en la ciencia de datos. Y Litt propone en una publicación, propone una salida a esta crisis, estableciendo 3 condiciones que deberían darse para resolver el problema. Uno es la disponibilidad de los datos crudos, que son los inputs que necesitamos para crear los modelos. El segundo es la disponibilidad del código y la documentación, que son las recetas que se utilizaron para generar los análisis. Y por último, la capacidad de analizar correctamente los datos. Entonces, en esta materia nosotros le vamos a proveer algunas estrategias que van a garantizarles a ustedes que si las siguen, van a poder reproducir sus experimentos. Así que bueno, espero que disfruten el viaje de esta materia que vamos a hacer juntos y que aprendan mucho con nosotros. Gracias.